¿Alguna vez has visto a alguien recibir exactamente lo que parecía imposible, justo cuando todo indicaba que no había salida? Si esta pregunta te ha estado rondando, es porque tu corazón sabe que algo más grande está sucediendo, incluso cuando la vida insiste en demostrarte lo contrario. Y hoy te voy a contar una historia que empieza desde abajo, pero termina con un giro inesperado. Este video trata sobre creer cuando todo parece perdido y sobre la recompensa que solo reciben quienes deciden seguir adelante, incluso cuando se sienten débiles. Aquí descubrirás por qué algunas personas logran ganar cuando todo está en su contra, y cómo puedes aplicar esa misma fuerza a tu vida. No es una motivación vacía, es una historia real y emotiva que activa algo dentro de ti. ¿Cansado de luchar solo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no llega la respuesta? ¿Por qué las puertas permanecen cerradas? Quizás tu mayor punto de inflexión se esconde justo donde estás ahora mismo. Así que quédate conmigo, porque al final de este video, verás tus batallas con una nueva perspectiva y comprenderás que lo imposible podría estar a punto de suceder. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien que lo ha perdido todo puede cambiar un destino que parecía completamente sellado? Esta es la pregunta que surge al darte cuenta de que a veces la vida empuja a una persona a su punto más bajo no para destruirla, sino para revelar algo que aún no ha visto. Aquí, te embarcarás en un viaje que comienza en el límite, donde el dolor grita, la fuerza se desvanece y la esperanza parece haberse desvanecido. Pero es precisamente en estos momentos que algo extraordinario puede estar preparándose. Y lo que sucede al final de esta historia no tiene sentido a primera vista, pero transforma por completo el significado de creer. Si alguna vez has sentido que no había salida, este es el momento de descubrir por qué, precisamente cuando todo parece perdido, lo imposible comienza a abrirse camino. Y quizás esta respuesta esté a punto de cambiarte hoy. ¿Alguna vez has sentido que luchas solo, incluso rodeado de gente? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que, por mucho que lo intentes, nada parece funcionar, como si la vida siempre te llevara un paso por delante, cerrándote puertas que creías que finalmente se abrirían? Quizás estés experimentando uno de esos momentos en los que sientes un peso en el corazón, la mente cansada y las ganas de continuar disminuyen un poco más cada día. Y, en el fondo, has pensado simplemente en rendirte porque todo a tu alrededor parece imposible, demasiado lejano, demasiado pesado. Si alguna de estas preguntas te resonó, esta historia es perfecta para ti. No porque sea perfecta, sino porque es real. Porque habla de sentimientos que quizá no puedas expresar con palabras, pero que reconoces en tu alma. Aquí no encontrarás retórica vacía ni fórmulas mágicas. Encontrarás algo que te habla directamente de tus luchas internas, del silencio de las largas noches y de esa duda que a veces intenta convencerte de que pares. Este video fue creado para que te des cuenta de que no estás enfrentando nada solo y que hay un significado mayor detrás de todo lo que estás experimentando en este momento. Cuando esté listo, pasaremos al siguiente capítulo. Su nombre era Rafael, una persona común y corriente, con rutinas sencillas y sueños que parecían demasiado grandes para la realidad en la que vivía. Trabajaba a diario intentando equilibrar cuentas, expectativas y responsabilidades que nunca disminuían. A pesar de las dificultades, siempre intentaba mantener una sonrisa, creyendo que, de alguna manera, las cosas acabarían saliendo bien. Sin embargo, incluso antes de darse cuenta, pequeñas señales ya empezaban a mostrar que algo en su interior se estaba deteriorando.
Los retrasos en el trabajo se hicieron frecuentes, no por falta de esfuerzo, sino por las noches de insomnio y las preocupaciones que lo acosaban. Sus relaciones con quienes lo rodeaban se distanciaron, pues Rafael evitaba mostrar que estaba perdiendo el control de su vida. Por fuera, todo parecía normal, por dentro, cargaba con el peso de quien intenta sostener el mundo con las manos vacías. Las facturas se acumulaban, las oportunidades se reducían, y cada semana traía un nuevo imprevisto que parecía poner a prueba sus límites. Un problema de salud con su madre, una reducción de horas de trabajo, una deuda inesperada. Situaciones que individualmente parecían pequeñas, pero que juntas formaban una tormenta lenta y silenciosa. Rafael intentaba ignorar la sensación de que algo grande se acercaba, como si lo estuvieran empujando a una encrucijada que nunca pidió afrontar. No tenía ni idea de que ese sería el día que lo cambiaría todo. No sabía que, mientras intentaba mantener su rutina, una serie de acontecimientos estaba a punto de revelar lo trastocada que estaba su vida. Y, sin darse cuenta, cada detalle aparentemente normal de las últimas semanas ya estaba llevando a Rafael directamente a un punto donde nada volvería a ser igual. La caída de Rafael ocurrió en un solo día, pero cargó con el peso de meses de desgaste. Se despertó con la extraña sensación de que algo no encajaba, aunque a primera vista nada parecía diferente. De camino al trabajo, recibió la primera noticia: la empresa estaba en proceso de recortes y él, a pesar de años de dedicación, había sido incluido en la lista. No hubo explicaciones detalladas, ni espacio para el diálogo. Solo una advertencia fría y rápida que le dejó sin aliento. Mientras intentaba procesar el golpe, el teléfono volvió a sonar. Era sobre su madre, que había enfermado y la habían llevado al hospital. Rafael salió corriendo, en shock, intentando comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. En el hospital, el médico le explicó que necesitaría cuidados y tratamientos constantes que él, desempleado y ya endeudado, no sabía cómo pagar. Una sensación de impotencia lo invadió. Sintió miedo, un miedo profundo y paralizante que le oprimía el pecho y le dificultaba incluso respirar. Al final del día, al regresar a casa, encontró una carta de advertencia del dueño del apartamento, informándole que si no liquidaba los atrasos acumulados en los próximos días, tendría que desalojar el apartamento. Era demasiado. Era como si la vida hubiera decidido poner a prueba cada una de sus fortalezas a la vez. Todo aquello a lo que había intentado aferrarse con esperanza se desmoronó de golpe, dejando solo un vacío intenso y una soledad que parecía consumir cualquier posibilidad de reacción. Rafael se sentó en el suelo de la habitación oscura, rodeado de facturas, papeles y pensamientos que lo destrozaban. Sabía que había llegado al punto sin retorno, ese momento en el que nada parece tener solución y lo único que queda es afrontar el dolor tal como es. Y fue justo ahí, cuando nadie creía que algo pudiera cambiar, que un milagro empezó a suceder sin que él se diera cuenta. En los días siguientes, Rafael entró en una fase que nadie vio, pero que lo consumía por completo. Era la lucha invisible, la que ocurre lejos de la vista de los demás, pero que grita en el alma. Se levantaba temprano todos los días, enviaba currículums, hacía llamadas, intentaba contactos antiguos y nuevos, pero nada funcionaba. Las respuestas siempre eran las mismas: puesto cubierto, no estamos contratando, tu perfil no encaja en este momento.
Cada rechazo parecía más pesado que el anterior, como si el mundo le dijera que ya no tenía cabida en ningún sitio. En un intento por mantener su dignidad, buscó trabajos temporales, pero los pocos que encontró no pagaban casi nada o exigían algo que no podía permitirse en ese momento. Con cada puerta cerrada, Rafael sentía que su fe se ponía a prueba, como si se pusiera a prueba en cada pequeño detalle de su vida. Y esta prueba no se producía en las victorias, ni en los buenos días, sino en la espera, en esa larga espera que parecía interminable. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, la lucha se hacía aún más difícil. Rafael se acostaba, pero no podía dormir. Su mente corría, como si cada preocupación tuviera vida propia. Pensaba en su madre, en la casa que podía perder, en las facturas que se acumulaban, en el futuro que cada día parecía más incierto. Y fue en ese silencio que las lágrimas brotaron por primera vez, sin control. Eran lágrimas pesadas, silenciosas, que fluían sin permiso. Lloraba de miedo, de dolor, de la sensación de fallarles a todos y a todo. Había noches en las que Rafael se levantaba y caminaba por el apartamento a oscuras, buscando una salida, una respuesta, cualquier cosa que aliviara el peso que llevaba en el pecho. Incluso lo cuestionaba todo, sus decisiones, sus sueños, su fe. Se preguntaba si Dios realmente lo escuchaba, si tanta lucha aún tenía sentido. Pero incluso en este caos interior, algo muy pequeño, casi imperceptible, persistía. Era como una semilla que no podía ver, pero que persistía en su interior. Y, sin darse cuenta, fue precisamente durante esos días de profunda desesperación que Rafael empezó a fortalecerse interiormente. El dolor moldeó su valentía, la espera su fuerza, y cada fracaso su capacidad de continuar. Porque, incluso sin comprender, Rafael empezó a descubrir que la fe no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando nada tiene sentido y, aún así, decides no rendirte. El punto de quiebre de Rafael no llegó en un momento decisivo, no hubo luz, ninguna señal evidente, ninguna respuesta inmediata. Llegó una mañana cualquiera, tras otra noche de insomnio. Rafael estaba sentado a la mesa, mirando fijamente un vaso de agua medio vacío. Ese vaso, tan simple, parecía representar todo lo que sentía, una vida que no estaba vacía, pero tampoco llena. Un lugar indefinido entre seguir adelante y rendirse. Allí, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Respiró hondo y dejó que el silencio hablara por él. En lugar de huir del dolor, decidió afrontarlo. Y fue en ese instante que algo diferente sucedió en su interior. No fue esperanza, ni fuerza, ni un milagro, fue simplemente una decisión. La decisión de no rendirse. De no permitir que ese momento definiera toda su historia. Comprendió que si esperaba las condiciones perfectas para empezar de nuevo, jamás lo haría. Tenía que empezar como era, con lo que tenía, aunque fuera poco. Rafael cerró los ojos y habló consigo mismo y con Dios, como no lo había hecho en mucho tiempo. No pidió riquezas, oportunidades ni soluciones rápidas. Solo pidió claridad. Pidió valentía para dar el siguiente paso, incluso sin saber a dónde lo llevaría. Pidió fuerza para seguir intentándolo,
aunque todo pareciera igual. Y fue en esta conversación sincera donde hizo su mayor renuncia, renunció a la necesidad de controlarlo todo, de cargar solo con el peso, de culparse por cosas que estaban fuera de su alcance. Cuando abrió los ojos, nada a su alrededor había cambiado. Las facturas seguían sobre la mesa, el teléfono seguía en silencio y la realidad parecía la misma. Pero Rafael ya no era el mismo. Algo en su interior se había reajustado. Era como si, después de mucho tiempo, hubiera redescubierto una voz interior que le decía, aún no ha terminado. A partir de ese momento, empezó a actuar de forma diferente, no porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque se había fortalecido. Y eso marcó la diferencia. Al fin y al cabo, nada cambiaba por fuera, hasta que algo cambió por dentro. Las primeras señales de cambio no llegaron como Rafael había imaginado. No hubo grandes anuncios ni revelaciones repentinas. Llegaron casi discretamente, como pequeños detalles que solo notan quienes prestan atención. Al día siguiente de su decisión, recibió un mensaje de un antiguo compañero preguntándole si seguía buscando trabajo. No era un puesto garantizado, solo un contacto, pero ya era más de lo que había tenido en las semanas anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un ligero despertar de esperanza. No era euforia, solo un susurro, y ese susurro fue suficiente para que su corazón latiera de otra manera. Al mismo tiempo, su madre mostró signos de mejoría. Pequeños, pero evidentes. El médico comentó que el tratamiento estaba respondiendo más rápido de lo esperado. Rafael no podía explicarlo, pero sentía que algo más grande estaba sucediendo tras bambalinas, algo invisible, pero que estaba ahí, trabajando silenciosamente. Cada detalle parecía encajar de una manera que nunca antes había observado. Días después, mientras caminaba de regreso a casa, se encontró con alguien a quien no había visto en años, un supervisor que siempre había admirado su carácter y dedicación. El encuentro fue completamente inesperado. Hablaron unos minutos, y este supervisor, al enterarse de su situación, mencionó que podía ayudarlo a entrar en un nuevo proyecto que estaba iniciando. No era una promesa definitiva, pero era una puerta, y puertas era todo lo que Rafael necesitaba en ese momento. Estos eventos aparentemente insignificantes comenzaron a conectar en su interior. Rafael se dio cuenta de que, incluso en los días en que se sentía completamente solo, algo ocurría invisiblemente. Era como si la vida estuviera preparando el terreno mientras él se afanaba en sobrevivir. Y ahora, por fin, podía ver estos sutiles movimientos que antes habían pasado desapercibidos. La esperanza resurgió, no como un gran salto, sino como una luz constante, suave y firme. Empezó a comprender que nada de lo que había vivido había sido en vano, y que, por invisible que hubiera sido, Dios, o el universo, había estado trabajando desde el principio. Cada paso que daba con dolor conducía a Rafael precisamente a ese momento, donde lo imposible comenzaba a tomar forma lentamente ante sus ojos. Esa oportunidad que parecía lejana finalmente se materializó cuando el supervisor de Rafael lo convocó a una reunión. Le explicó que el nuevo proyecto necesitaba a alguien confiable, dedicado y capaz de afrontar los desafíos, 3 características que Rafael siempre había demostrado:
incluso en sus peores días. Aún así, no se exigió demasiado. Simplemente respiró hondo y decidió dar lo mejor de sí, como siempre. Lo que no esperaba era que, en esa reunión, algo mucho más trascendental estuviera a punto de suceder. Durante la reunión, Rafael presentó ideas, compartió experiencias y demostró la disposición que siempre lo había distinguido. Al final, el supervisor sonrió y dijo algo que nunca imaginó oír tan pronto: «Te queremos con nosotros». Esa frase lo impactó profundamente. Por un momento, Rafael no supo si llorar, agradecerle o simplemente intentar creer que era real. Después de tantas puertas cerradas, tantas noches sin dormir y tantas lágrimas en silencio, había una prueba concreta de que su decisión de continuar había valido la pena. Con su nuevo trabajo, todo empezó a encajar. Su sueldo le alcanzaba para pagar las deudas más urgentes y, poco a poco, logró estabilizar la situación familiar. La mejoría de su madre continuó sorprendentemente, hasta el punto de que el médico dijo que difícilmente hubiera esperado una recuperación tan rápida. Rafael vio todo esto y, aún intentando racionalizarlo, algo en su interior lo sabía: no era casualidad. Era como si todo hubiera sido orquestado para llegar a ese momento, donde cada dolor cobraba sentido. Las pérdidas que antes parecían injustas ahora se revelaban como pasos necesarios. El antiguo trabajo, que durante mucho tiempo había creído que era su seguridad, le impedía crecer. La crisis financiera, que lo dejó devastado, le abrió nuevas oportunidades que nunca habrían surgido si se hubiera mantenido complaciente. Incluso las noches de lágrimas y desesperación forjaron una fuerza que desconocía. Nada fue fácil, pero todo tenía un propósito. Rafael se dio cuenta de que la verdadera recompensa no era solo el trabajo, la estabilidad ni la mejora de su madre, aunque todo eso fuera extraordinario. La mayor recompensa fue la transformación que se había operado en él. Se sintió más fuerte, más consciente, más preparado y más conectado con la fe que casi había perdido. Cada paso en la oscuridad lo condujo a un lugar más brillante. Cada fracaso lo acercó a la victoria. Y fue en esta comprensión que finalmente captó la profunda verdad detrás de todo: lo que parecía el final, era solo el principio. El inicio de una nueva etapa, mucho más grande que la que había perdido. El comienzo de una versión de sí mismo que no existiría sin haber pasado por el valle más oscuro. En este punto de la historia, Rafael no solo ganó, sino que renació. Y su victoria no se debió a la ausencia de lucha, sino al coraje de seguir creyendo cuando todo parecía perdido. La historia de Rafael no se trata solo de pérdida y recuperación. Sobre todo, se trata de transformación, esa profunda transformación que ocurre cuando la vida nos lleva al límite y, aún así, encontramos la fuerza para continuar. La gran lección aquí es simple, pero poderosa: antes de que Dios cambie tu vida, Él te cambia a ti, y este cambio interno, que muchas veces duele, es precisamente lo que prepara el camino para todo lo que experimentarás más adelante. Al observar el camino de Rafael, comprendes que nada sucedió de la noche a la mañana. El dolor, las pérdidas, las noches de silencio e incertidumbre no fueron castigos, sino procesos. Procesos que rompieron lo que debía romperse,
moldearon lo que debía moldearse y fortalecieron lo débil. Esto también aplica a ti. Quizás hoy estés pasando por algo sin sentido, y todo te parezca tan pesado que te preguntes si podrás superarlo. Pero, al igual que le ocurrió a él, lo que hoy parece destrucción puede ser precisamente lo que abre espacio para una versión más fuerte, más consciente y más preparada de ti mismo. Aplicar esta lección a tu vida comienza con un paso muy importante. No te rindas a mitad del proceso. El dolor que sientes ahora podría estar transformándote de maneras que aún no puedes ver. Cada puerta cerrada podría estar protegiéndote de algo que no estaba destinado para ti. Cada espera podría estar madurando una respuesta mejor que la que pediste. A veces, Dios no te da lo que quieres porque está preparando algo que ni siquiera sabes que necesitas. La fe no se trata de comprender, sino de perseverar, incluso cuando no haya explicaciones. ¿Y cómo aplicas esto en la práctica? Primero, observa tus pensamientos. Cuando crees que no hay salida, tu mente cierra las posibilidades. Cuando decides continuar, incluso sin fuerzas, la vida encuentra caminos que antes eran invisibles. Luego, cuida tu bienestar emocional. Permítete sentir, pero no te hundas para siempre. Llorar no te debilita, vacía tu alma para que puedas volver a intentarlo. Y, por último, sigue dando pasos, pequeños, lentos, pero constantes. La transformación siempre ocurre en movimiento. Rafael ganó no porque las circunstancias cambiaron primero, sino porque él cambió primero. Decidió no rendirse, incluso cuando nada parecía esperanzador. Decidió creer cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Esta decisión no eliminó la lucha, pero abrió el camino para que sucediera lo imposible. Y lo mismo aplica para ti. No importa la magnitud del desafío que enfrentes, las batallas que luchas hoy son las victorias que presenciarás mañana. Lo que parece un retraso puede ser protección. Lo que parece una derrota puede ser una preparación. Lo que parece el final puede ser simplemente el momento antes de tu renacimiento. Quizás estés en tu punto más bajo ahora mismo. Quizás estés cansado, exhausto, con miedo al futuro. Pero recuerda, tocar fondo no es el final, es donde encuentras la fuerza para volver a la superficie. La vida nunca abandona a nadie sin motivo. Si te presionan, es porque te están moldeando. Si te ponen a prueba, es porque te están preparando. Y si te rompen, es porque algo mucho más grande se está reconstruyendo dentro de ti. Tu historia aún no termina. Algo te espera al final de esta etapa. Sigue adelante, aunque tiembles. Cree, aunque duela. Ten fe, aunque no puedas verlo. Porque, al igual que con Rafael, lo imposible podría estar moviéndose entre bastidores, alineando cada detalle mientras atraviesas tu valle. Y cuando llegue el punto de inflexión, y llegará, mirarás atrás y comprenderás que todo tenía sentido. La historia de Rafael no es solo una hermosa narración para conmover. No es solo un relato inspirador para llenar unos minutos del día. Es, de hecho, un espejo profundo, un reflejo de lo que, tú mismo ya lo has vivido, lo estás viviendo ahora o lo enfrentarás en el futuro. Porque, en el fondo, todos llevamos nuestras propias cargas, nuestras penas silenciosas,
nuestras batallas internas que casi nadie nota, pero Dios sí. Dios siempre ve. Y la gran verdad que revela este capítulo es simple, pero poderosa. Antes de que Dios cambie tu vida, Él te cambia a ti. Por eso tanta gente se siente atrapada, porque anhela una transformación externa sin permitir primero que el cambio ocurra en su interior. Rafael también pasó por esto. Creía que su tristeza era un enemigo, cuando en realidad era una invitación. Creía que su sufrimiento era un castigo, cuando en realidad era un puente hacia un propósito mayor. Y quizá eso también sea cierto para ti. Quizás te enfrentas a días difíciles, noches largas, oraciones que parecen no tener respuesta, puertas cerradas, situaciones que te duelen y que no entiendes, pero incluso ahí hay un propósito. Propósito en el silencio, propósito en la espera, propósito en la incomodidad. El viaje de Rafael deja una cosa muy clara. Las batallas que luchas hoy son las victorias que presenciarás mañana. Lo que te duele hoy te moldeará mañana, lo que te pesa hoy te fortalecerá mañana, lo que hoy parece destrucción será testimonio del mañana. La lección, profunda, sencilla y transformadora. La moraleja de esta historia se puede resumir en 3 verdades que experimentó Rafael y que tú también puedes aplicar a tu vida. El dolor no marca el final, marca el comienzo de la transformación. Rafael creía que estaba viviendo su peor momento, pero Dios estaba comenzando su mejor plan, nada de lo que experimentó fue en vano. Cada lágrima se convirtió en tierra fértil, cada silencio se convirtió en una dirección, cada puerta cerrada lo empujaba en la dirección correcta. Y quizás tú también estés pasando por un periodo donde todo parece quieto, estancado, oscuro. Pero recuerda, el silencio de Dios nunca es ausencia, el silencio de Dios es obra, es una reforma interna. Es donde Él sana, organiza, transforma y prepara. La fe no elimina el dolor, pero te sostiene hasta la victoria. Rafael no ganó porque era fuerte, ganó porque decidió continuar, ganó porque eligió creer incluso cuando no vio que ocurría nada. La fe que salva no es la fe que sientes, es el que actúa, el que da un paso aún sin ver todo el camino. Y quizás te sientas débil, desanimado, agotado. Pero Dios nunca pidió una fuerza perfecta. Pidió rendición. Pidió confianza. Pidió perseverancia. El milagro ocurre cuando algo cambia en nuestro interior. Rafael cambió por dentro antes de que algo cambiara por fuera. Y fue ese cambio interno el que abrió el camino para que sucediera lo imposible, porque Dios no da promesas a corazones no preparados. Antes de honrar, sana, antes de levantar, Él moldea, antes de responder, Él transforma. El milagro comienza dentro de ti, antes de aparecer en tu vida. ¿Cómo aplicar esto a tu vida, de manera directa, clara y práctica? Comprender la historia no es suficiente, necesitas llevar algo de ella, algo que pueda usar mañana, o incluso hoy. A continuación se presentan pasos reales y viables, inspirados en la experiencia de Rafael. Deja de pedir que todo cambie por fuera si no quieres cambiar por dentro. La oración más poderosa que Rafael jamás oró no fue, Dios, cambia mi vida. Él era, Dios, cambia mi corazón. Y es esta oración la que abre los caminos. Cuando cambias por dentro, tus elecciones cambian. Cuando tus elecciones cambian,
tu vida cambia. Convierte tu fe en acción. La fe no se trata solo de sentir energía, escalofríos o emoción, se trata de levantarse y volver a intentarlo, es orar incluso cuando no tienes ganas, es estudiar incluso cuando estás cansado. Se trata de dar un paso incluso cuando tienes miedo, se trata de persistir cuando todo te dice que te rindas. La fe es movimiento, y el movimiento atrae milagros. Entiende que Dios no te ha abandonado, Él te está edificando. Rafael creía que estaba solo, pero Dios estuvo allí todo el tiempo, trabajando detrás de escena, y contigo pasa lo mismo. Algunos de tus peores días fueron en realidad días en que Dios te llevó silenciosamente en sus brazos, Él no te dejó atrás, Él te está preparando para lo que pediste. A veces, la preparación duele, pero siempre vale la pena. Recuerde, el punto de inflexión puede estar más cerca de lo que parece. El momento más oscuro de la madrugada siempre llega antes de la luz, quizás tu bendición esté más cerca de lo que crees. Rafael casi se dio por vencido y lo habría perdido todo, usted también puede estar a un paso de su punto de inflexión. No te detengas ahora, no abandones el camino, no deseches lo que Dios está construyendo. Del corazón de Rafael al tuyo. Si Rafael pudiera mirarte hoy a los ojos, con todo el dolor que ha soportado y toda la victoria que ha recibido, te diría: sé lo que es sentir que todo ha terminado, pero descubrí que Dios apenas estaba comenzando. Lo que experimentas ahora no define tu destino. Dios sigue escribiendo. Y nunca termina una historia en fracaso. Y quizás esta es la frase que necesitabas escuchar hoy. Lo que parece el final, puede ser solo el comienzo que Dios ha elegido para transformarte. No te rindas. Dios aún no ha terminado tu historia.